Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Alemania. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Estíbaliz Carranza. Goitzargui Estíbaliz Carranza Zabala, conocida por todos por su segundo nombre, nació el 6 de septiembre de 1978 en la Ciudad de México, pero llegó a España junto a su familia a los 5 años y pasó su infancia en la ciudad catalana de Barcelona. Desde entonces residió en esa nación y obtuvo la nacionalidad española al mismo tiempo que conservó la mexicana. Su padre, Armando Carranza Mendoza López, era un conocido autor mexicano que escribió libros sobre temas esotéricos, chamanismo y la historia de los incas, mayas y aztecas. Anteriormente ejerció como periodista. Su madre, Ángela Zabala, nació en el País Vasco. La pareja conformada por Armando y Ángela también tuvo un hijo menor que Estíbaliz, cuyos datos se han mantenido en reserva. La razón que llevó a la familia a establecerse en España fue que Armando, quien ejercía el periodismo en México, se vio obligado a abandonar su país de origen después de que individuos armados ingresaron por la fuerza en su hogar y causaron estragos. Debido a ese dramático episodio, se mudaron a España como refugiados políticos. Según expresó Estíbaliz en entrevistas posteriores, Armando era un hombre de carácter autoritario, por lo cual ella y su hermano menor estaban siempre bajo el control paterno. Eso la llevó a desarrollar fantasías de cometer homicidios desde temprana edad. Afirmó que no se les permitía destacar y que ni siquiera podían existir en presencia de su padre. Tratando de complacer los altos estándares paternos, Estíbaliz tuvo un excelente desempeño en todas sus etapas educativas, e incluso en la universidad. Cursó estudios de economía en la Universidad de Barcelona siguiendo la petición de su padre. Allí conoció a su primer novio, un compañero de estudios con quien mantuvo una relación durante un lapso de 5 años. Respecto a este vínculo, se supo por sus declaraciones posteriores que él la consideraba como su posesión y así la trataba. Estíbaliz se graduó con los más altos honores en la universidad. Hablaba con fluidez italiano, español, alemán e inglés. Su porvenir parecía prometedor y tenía motivos para estar feliz. Sin embargo, tras su graduación, su novio rompió con ella debido a sus divergencias en cuanto a establecer una relación seria. Tras el desengaño amoroso, la joven empezó a experimentar las oscuras fantasías de su infancia, pero con un protagonista diferente. De niña, en su imaginación se deshacía de su autoritario padre y posteriormente pasó a imaginar que le ponía fin a la vida de su expareja, llegando al punto de contemplar la posibilidad de manipular las conexiones de los frenos en su vehículo. La separación y el sentimiento de insatisfacción impulsaron a la joven a poner una gran distancia de por medio con todo lo conocido hasta ese momento. Abandonó España y estableció su residencia en Múnich, Alemania. Residió en esa ciudad durante un breve periodo, donde se alojó con un amigo de la familia mientras le ayudaba en el cuidado de los niños. Estíbaliz no encontró dificultades iniciales en este nuevo entorno, ya que había adquirido habilidades en el idioma alemán durante su infancia.
Tras finalizar su trabajo como niñera, se mudó a Baviera, donde permaneció por un tiempo hasta que consiguió empleo en una heladería ubicada en un pueblo cercano a Nuremberg. Durante esta etapa conoció a quien sería su primer esposo, Holger Holz. De Holger solo se sabe que era un ciudadano alemán 14 años mayor que ella, pertenecía a la comunidad religiosa Hare Krishna y trabajaba como vendedor de refrigeradores en ese momento. Después de solo algunas semanas desde su primera cita, Holger le propuso matrimonio a Estíbaliz y se casaron en el año 2002. Después del matrimonio se mudaron a la ciudad natal de él, Berlín. Poco después de la boda, el marido sacó a relucir un lado oscuro de su personalidad que Estíbaliz no había conocido durante el breve noviazgo. Comenzó a apropiarse de todo el dinero que su esposa ganaba trabajando como camarera en aquel entonces, y más tarde confiscó sus documentos cuando ella expresó su deseo de dejarlo y regresar a España. Según relató ella posteriormente, su esposo también la sometió a abusos verbales y físicos. Aunque todo iba mal, Estíbaliz optó por quedarse y encontró empleo en una heladería. En este lugar también enfrentó situaciones de intimidación y humillación. Incluso relató que su supervisor le negó el acceso al baño. En esta etapa, la imaginación de la mujer se puso nuevamente en marcha, dando rienda suelta a sus fantasías de represalias en contra de quienes le hacían la vida imposible. Esa vez dio un paso más, pues de la mera imaginación pasó a una investigación en internet acerca de cuál sería la mejor manera de incendiar el negocio. Con respecto a su matrimonio, había considerado ponerle fin a la relación, pero luego pareció que el romance estaba retomando su curso. La renovada esperanza en la relación surgió cuando Holger anunció que planeaba trasladarse desde Alemania a Viena, la capital de Austria, una ciudad que siempre había sido un sueño para Estíbaliz. Él le comunicó que había hecho los arreglos para dirigir una heladería. En el año 2005, Estíbaliz y Holger viajaron a Viena, donde en conjunto establecieron la heladería Esleckería, aunque el hombre contribuyó con una inversión mayor. Uno de los anhelos de Estíbaliz se materializó con la apertura de su propia tienda. Además, él le había prometido que cuando se estabilizaran en Austria podrían construir una familia juntos y que todo marcharía bien. Sin embargo, una vez establecidos en su nuevo hogar, volvió a decirle que ella no era lo suficientemente buena y la intimidad en la relación se apagó nuevamente. Una vez más, según el relato de Estíbaliz, su esposo le mostró una faceta desconocida. El hombre se sumergía en su interés por la tecnología de armas y los videojuegos de disparos, en los que él representaba el rol del tirador. Otro punto que generaba frecuentes fricciones era que Holger le insistía para que se uniera a la comunidad Hare Krishna, algo con lo cual ella nunca estuvo de acuerdo. Según sus propias palabras, ella comenzó a sentir un odio profundo hacia él. Dedicaba buena parte de sus horas a imaginar una y otra vez cómo podría acabar con su vida. Fantaseaba con tomar las armas con las que él estaba obsesionado y utilizar una de ellas para meterle un proyectil en la cabeza. En medio de la crisis de pareja y poco después de su llegada a Viena, Estíbaliz conoció al austriaco Manfred Hinterberger, vendedor de máquinas para hacer helados. Ella inició una relación con él y decidió divorciarse de Holger, pero el divorcio era lo de menos y a Holger parecía no importarle tanto. Lo que le daba verdadero poder sobre Estíbaliz era la deuda que ella tenía con él relacionada con la puesta en marcha de la heladería. El hombre utilizaba la deuda como mecanismo para chantajear y amenazar a Estíbaliz, haciéndole creer que podía quitarle todo.
Además, la situación se complicaba debido a que Olga continuaba viviendo en el apartamento ubicado en el mismo edificio de la heladería, lo cual motivaba que Estíbaliz se sintiera atrapada y sin opciones. El 27 de abril de 2008, toda esta frustración y desesperación llegaron al punto máximo y sobrevino la tragedia. Ese día, la mujer salió de su trabajo en la heladería y regresó a su apartamento, donde se encontró a su exmarido. Mientras él estaba en el ordenador distraído con un videojuego, ella se aproximó a sus espaldas con una bereta en las manos, apuntó y disparó 3 veces. 2 de las balas le dieron en la nuca y una en la sien. Las heridas fueron fatales. Estíbaliz dejó el cuerpo del hombre en la vivienda durante varios días. Los primeros intentos de quemarlo resultaron infructuosos debido al denso humo que generaba y que le hacía temer que los vecinos reclamaran. Optó por un método más radical y se dirigió a una ferretería donde adquirió una motosierra y solicitó instrucciones sobre cómo utilizarla. De regreso en su hogar, separó el cuerpo en partes, las colocó en diversas bolsas de plástico y las introdujo en un congelador. A aquellos que preguntaron por Olga, les informó que él se había unido a un culto en la India, explicando de esta manera su ausencia sin hacer ninguna denuncia a la policía. Posteriormente optó por meter los paquetes en cubetas y cubrirlos con cemento. Después trasladó las cubetas y el congelador al sótano de la heladería. Como la tarea era difícil, le pidió ayuda a 2 conocidos, quien desprevenidos y sin sospecha alguna, la ayudaron a culminar su macabro plan. Finalmente cerró la puerta del depósito con un candado. El motivo detrás de las acciones de Estíbaliz radicó en 2 aspectos. Por un lado, la negativa de Olga a abandonar el apartamento que compartían, y por otro, las deudas pendientes que tenía con él y que habrían comprometido su capacidad para mantener activa la heladería. Después de acabar con la vida de su primer esposo, Estíbaliz comenzó una relación formal con su amante austriaco y se trasladó a vivir con él. Manfred también realizó una importante inversión en la heladería y eso fue satisfactorio para ella. Pero no perdía de vista que el hombre tenía un defecto que le resultaba difícil de soportar. Le era infiel con demasiada frecuencia y justificaba sus acciones diciendo que ella no reunía todas las características ideales para él. Manfred ejercía una constante presión sobre ella para que mejorara su apariencia física a través de procedimientos quirúrgicos estéticos como una rinoplastia, un estiramiento facial e inyecciones en los labios, ya que él consideraba que sus labios eran demasiado delgados. De igual manera, le exigía la práctica regular de ejercicios. Estíbaliz se veía en la obligación de mantener una imagen impecable y conservar la figura para satisfacer sus expectativas. Mientras ella se desvivía por estar a la altura de sus altos estándares de belleza física, él se mostraba reacio a cumplir el deseo de Estíbaliz de formar una familia. Él ya tenía hijos adultos y no le parecía nada atractivo iniciar de nuevo la labor de criar niños. Tampoco le importaba que para ella la maternidad fuera un anhelo muy apreciado. Finalmente, ella decidió tomar una medida similar a la que utilizó con su primer esposo. Con el propósito de perfeccionar su habilidad de apuntar con precisión, participó en clases de entrenamiento específicas en el polígono de tiro. Volvió a la ferretería y compró el mismo equipo que había comprado antes, exactamente igual. Luego recuperó el arma que había escondido en el sótano. El ataque fatal minuciosamente planeado tuvo lugar la noche del 21 al 22 de noviembre de 2010. Tras un viaje en pareja, regresaron al apartamento que compartían a altas horas de la noche.
Estando allí, Estíbaliz esperó a que Manfred se durmiera y luego disparó 4 veces a su nuca. Llevó a cabo el mismo modus operandi que con Holga, pero esta vez deshacerse del cuerpo fue mucho más fácil. Compró grandes cantidades de láminas de plástico y cubrió pisos y paredes de la habitación. Así evitó dejar algún rastro hemático o cualquier otra evidencia. Nuevamente los restos fueron a parar al sótano de la heladería envueltos en cemento. Allí los llevó con la ayuda de tan solo un pequeño carrito. No obstante, en esta ocasión, la ausencia de Manfred no pasó inadvertida. En un principio, ella afirmó que él se había ido de viaje a Tailandia, pero ante múltiples inquietudes de sus personas cercanas, Estíbaliz finalmente denunció su desaparición 4 días después. Sin embargo, transcurrieron meses sin que se produjera algún avance en el caso. Mientras tanto, Estíbaliz estaba viviendo en su propio mundo y sin pensar en el pasado. Sentía que por primera vez en su vida había encontrado a un hombre que cumplía plenamente con sus expectativas. Se trataba de su nuevo amor, llamado Roland. Aquella relación resultó ser verdaderamente perfecta. Un día en 2011, mientras visitaba al ginecólogo, recibió la noticia que había esperado durante años: estaba embarazada. Ella volvió a su casa impactada y esperó a que Roland llegara. Cuando le hizo el anuncio de su estado, él se emocionó tanto como ella por la idea de ser padres. Así, durante un breve periodo de tiempo, todo pareció maravilloso. Pero pronto ocurrió un giro del destino que le dio la vuelta a todo. El apartamento y la heladería de Estíbaliz, así como diversas tiendas, se encontraban en el mismo edificio. El 6 de junio de 2011, uno de los arrendatarios tuvo que efectuar reparaciones en el sótano debido a una tubería de agua averiada. Pero en ese entonces detectaron que para llegar al origen del problema tenían que acceder a un compartimento del sótano número 6, el cual estaba cerrado con un candado y no había sido asignado a ningún residente. Al acceder se encontraron una pistola, 3 congeladores llenos de concreto y cubetas de albañil y macetas también cubiertas de concreto. Los reportes indicaron que de una de las cubetas sobresalía parte de un pie. De inmediato dieron alerta a las autoridades policiales y en breve se presentaron agentes en la escena, donde recuperaron varios restos humanos. Todo fue enviado al Departamento de Medicina Legal para determinar, mediante experticias científicas, a quiénes pertenecían las partes halladas. Estíbaliz estaba abstraída en su mundo y no sabía lo que ocurría fuera de su hogar. Pero la sensación de felicidad se esfumó al final del día, cuando su novio mencionó que había una conmoción afuera en la calle. Más tarde, mientras pasaba frente a la heladería, notó la presencia de un vehículo de policía. En ese momento, un vecino le comentó que habían encontrado unos cuerpos en el sótano y que los residentes estaban comentando que ella era la responsable. La mujer actuó de inmediato, vació su cuenta bancaria y su caja de seguridad. Solicitó a su empleada de confianza que buscara su pasaporte y la libreta de ahorros. Con todo aparentemente bajo control, se dirigió en taxi al aeropuerto. Llena de pánico, Estíbaliz reservó un vuelo a París y desde allí planeaba dirigirse a México. No obstante, al llegar al aeropuerto, se dio cuenta de que la policía podría haber comenzado a buscarla a través de su pasaporte. Para ganar tiempo en su huida, se dirigió a la estación de autobuses, donde abordó un taxi y pidió ser llevada a Italia. La intuición de que la buscaban era acertada. En ese momento ya los investigadores estaban en camino para arrestarla, y su historia ya había comenzado a circular más allá de las fronteras porque se filtró hacia la prensa. Poco después se leerían grandes titulares en los periódicos de todo el mundo
acompañados de su fotografía y el impactante apodo de la heladera asesina, como fue nombrada por los medios. Cuando llegó a Italia se registró en una pensión en Tolmezzo con una identidad falsa, pero abandonó el lugar al día siguiente para escapar de la policía italiana. Luego se dirigió a Udine, donde permaneció durante algunos días debido a que no sabía dónde ir. Según informó la policía local, en la estación de tren en la noche del jueves, entabló amistad con un artista callejero que le ofreció alojamiento en su apartamento. No obstante, al día siguiente, el hombre de 33 años comenzó a desconfiar de la conducta de la mujer después de leer varios informes en línea acerca de los restos humanos hallados en una heladería y una delincuente prófuga de la justicia. Para hacer todo más tenebroso, la mujer comenzó a hablar de las personas que deciden quitarse la vida, y eso ya fue demasiado para el artista callejero, quien alertó a las autoridades. Los agentes de la policía italiana procedieron a detener a Estíbaliz alrededor de las 7:30 de la mañana del 10 de junio de 2011. Ella no opuso resistencia. Las autoridades austríacas presentaron de inmediato una solicitud de extradición de la sospechosa. Entretanto, ya se había confirmado la identidad de parte de los restos como pertenecientes a Manfred Hinterberger. Se dijo que del primer esposo solo se halló la cabeza. Estíbaliz, quien en ese momento ya tenía un embarazo de 2 meses, admitió de inmediato durante el interrogatorio que había cometido los delitos y se había deshecho de ambos hombres. A medida que los medios publicaban detalles, surgía también la polémica y las especulaciones. No faltó quien preguntara cómo una mujer que a simple vista se percibía como pequeña y delicada podría haber llevado a cabo la laboriosa tarea de segmentar los cuerpos, incrustar algunas partes en concreto y eliminar el resto por sí misma. Sin embargo, no se pudo identificar a un cómplice. Estíbaliz fue extraditada para que rindiera cuentas ante el sistema judicial de Austria y quedó detenida bajo 2 cargos de asesinato el 24 de junio de 2011. Estando tras las rejas, llegó el momento por el que tanto había esperado: ser madre. El 11 de enero de 2012 dio a luz a un hijo en el hospital Kaiser Franz Joseph, en Viena. El pequeño fue entregado a su padre poco después del nacimiento. En marzo de 2012, en la zona de interrogatorios de la prisión, Estíbaliz y Roland, el padre de su hijo, intercambiaron votos y se unieron en matrimonio. Un informe psiquiátrico realizado a principios de julio de 2012 determinó que la acusada presentaba un alto grado de peligrosidad y se encontraba en su sano juicio al momento de despojar de la vida a sus 2 parejas anteriores. La psiquiatra forense Adelheid Kasna diagnosticó a Estíbaliz con un trastorno de personalidad, pero aclaró que siempre pudo discernir entre el bien y el mal. Explicó que la joven mujer siempre se había sometido por completo a sus parejas en las relaciones, aunque nunca había encontrado satisfacción en esa posición de sumisión. Debido a que no logró poner fin a esas relaciones de manera adecuada antes de poder establecer una nueva relación, siempre decidió cerrar los capítulos no resueltos a su manera. Por esa misma época se revelaron detalles del informe del psiquiatra del tribunal acerca de la acusada, quien fue descrita como una princesa que anhelaba ser rescatada por un hombre. En vista de que no era feliz, la opción para ella era eliminar el obstáculo que dificultaba la posibilidad de una nueva y esperanzadora relación. Los especialistas que la evaluaron no solo identificaron varios trastornos de comportamiento en ella, como narcisismo, dependencia e histrionismo, sino que también destacaron el riesgo extremadamente alto de que tuviera una recaída. Estaban convencidos de que si se le permitía quedar en libertad, volvería a disponer de las vidas de aquellos a quienes consideraba un obstáculo para sus fines.
A pesar de haber sido declarada mentalmente competente, se recomendó su internamiento en una institución para delincuentes con trastornos mentales. En septiembre de 2012, la Fiscalía de Viena formuló acusaciones contra Estíbaliz por el doble asesinato de Holga Holz y Manfred Hinterberger y solicitó su internamiento en una institución destinada a infractores con trastornos mentales. La acusación la describió como una mujer caracterizada por una frialdad y crueldad excepcional, que no manifestó arrepentimiento por sus acciones y tenía poca o ninguna capacidad para entablar nuevas relaciones sentimentales. El 19 de noviembre de 2012 comenzó el juicio propiamente dicho. La cobertura mediática fue impactante, ya que todos estaban ansiosos por ver de cerca a la mujer de apariencia angelical que era capaz de despojar a alguien de la vida y seguir atendiendo el dulce negocio de la heladería con una sonrisa. En el primer día del juicio, Estíbaliz realizó una confesión completa de todos los cargos y describió sus acciones como repugnantes. Dijo que tras los hechos se sintió miserable y aunque lo intentó no logró quitarse la vida. Justificó su falta de remordimiento y de empatía al atribuirla al uso de medicamentos sedantes que la habían dejado emocionalmente adormecida. Además, afirmó que no deseaba despertar simpatías hacia su persona. Relató cómo Manfred la presionó para someterse a numerosos procedimientos de cirugía estética que abarcaron desde una operación de nariz hasta la aplicación de inyecciones de botox y silicona en los labios. En su testimonio señaló que también le exigía realizar ejercicio intenso a pesar de trabajar turnos de 12 horas en la heladería, todo con el fin de mantener su figura. La propia acusada compartió detalles desconocidos incluso por la policía, como el hecho de que usó el ruido de sus máquinas para hacer helados con el fin de ahogar el sonido de la motosierra mientras dividía los cuerpos en varias partes. La defensa afirmó que la acusada estaba bajo los efectos de drogas al despojar de la vida a los dos hombres. También citaron como testigos a antiguas parejas de Estíbaliz, quienes la describieron como una persona insegura, amable y sumisa, que trató de proyectar una imagen de perfección para atraer y mantener a los hombres a su lado. Uno de esos exnovios describió a Manfred, su segunda víctima, como un prepotente y altanero. A diferencia de la defensa, que la hacía parecer una víctima de las circunstancias y de sus impulsos, la fiscal Petra Frey y otros representantes del Ministerio Público la describieron como una peligrosa, mentirosa y perfecta manipuladora que no era capaz de sentir piedad. Con el objetivo de desmantelar la percepción de ella como una mujer fría y manipuladora, sus abogados presentaron una nueva explicación. Dijeron que estaba tomando medicamentos legales recetados por su psiquiatra para aminorar un estado constante de ansiedad que le causaba taquicardias. Según la defensa, Estíbaliz consumía 5 medicamentos distintos 3 veces al día, que incluían antidepresivos y compuestos para tratar la esquizofrenia. Sin embargo, los testigos de la policía italiana que la detuvieron en junio de 2011 después de su huida, afirmaron que no mostraba signos de estar bajo los efectos de drogas. Roland, el reciente esposo de Estíbaliz para ese momento, fue convocado a testificar después de los agentes policiales. Sin embargo, él rechazó declarar en su contra y se mostró emocionalmente afectado en la sala del tribunal. Posteriormente, en una entrevista con el diario austriaco Curia, Roland expresó que ellos eran una pareja y que él la esperaría a su salida de prisión. Afirmó que creía que ella aún no comprendía plenamente su culpabilidad. Tras escuchar a todas las partes, el 22 de noviembre de 2012 el jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra la acusada Estíbaliz Carranza
por 2 asesinatos cometidos con alevosía, crueldad y de manera aterradora, según quedó asentado en el registro. Posteriormente se dictó la sentencia a cadena perpetua. Además, se ordenó su internamiento a una institución correccional para delincuentes con problemas mentales. Sus abogados presentaron una apelación, pero no tuvieron éxito. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Regional Superior de Viena el 20 de marzo de 2013. Poco después de su ingreso en prisión, los medios de comunicación, especialmente los tabloides de carácter sensacionalista, comenzaron a reportar sobre la vida cotidiana de Estíbaliz tras las rejas, así como sus experiencias en prisión. Estos periódicos podían publicar nuevas historias casi semanalmente, lo que llevó a Estíbaliz a convertirse en la convicta más reconocida en el mundo de habla alemana. Fue tanto el boom que incluso fue considerada atractiva y se llegó a publicar una fotografía suya en traje de baño, lo que causó impacto entre el personal y la comunidad en la prisión de Słońce, donde cumplía su condena en ese momento. La pregunta que todos se plantearon fue cómo se filtró la imagen de la mujer. Finalmente, las autoridades averiguaron que un prisionero de la misma cárcel fue quien filtró la fotografía a Austria. En noviembre de 2014 se publicaron sus memorias coescritas junto con la periodista Martina Perewin. El libro titulado Mis 2 vidas, la verdadera historia de la Dama de Hielo abarca desde su infancia en México hasta su tiempo en prisión. Aunque vendió más de 10.000 copias en un año, también recibió críticas, incluso por parte de su propio esposo, quien enfatizó que no debería lucrarse a expensas de los fallecidos. Su autobiografía indica que su persistente deseo de ser madre fue uno de los motivos que la llevó a quitarle la vida a los hombres cuando no cumplieron con sus expectativas. Lo irónico en su historia es que paradójicamente quedó embarazada en la misma semana en que los cuerpos de sus 2 víctimas fueron descubiertos en el sótano de su heladería en Viena. En sus memorias expresó que desde que se convirtió en madre estando en la cárcel, pudo comprender el significado de perder a un hijo, y más aún de una forma tan horrenda como la utilizada por ella. Enfatizó que si tuviera la capacidad de deshacer sus actos entregando su propia vida en lugar de las víctimas, ella lo haría. En ese libro, los recuerdos de Estíbaliz se remontaron al año 2011, cuando se dio cuenta de su embarazo y albergaba la esperanza de que sus 2 homicidios permanecieran ocultos, permitiéndole forjar un futuro lleno de felicidad. Sin embargo, su esperanza se desvaneció cuando unos días más tarde los trabajadores de la construcción hallaron los restos de los 2 hombres que una vez amó. En agosto de 2016 se anunció que Estíbaliz sería trasladada desde la prisión de Słońce en Baja Austria a la prisión de Asten en la ciudad comercial de Alta Austria que lleva el mismo nombre. Sin embargo, el traslado se demoró y en ese lapso, 2 compañeras de prisión de la mujer la amenazaron gravemente. Los hechos ocurrieron en febrero de 2017 y las causantes fueron condenadas a 6 y 8 meses más tras las rejas, que se sumarían a las penas que ya estaban cumpliendo. El traslado de Estíbaliz se produjo finalmente en noviembre de 2017. En agosto de 2018, Estíbaliz y su esposo Roland se divorciaron después de 6 años y medio de matrimonio. Finalmente, el hijo de ambos fue llevado a Barcelona, España, para crecer al lado de sus abuelos maternos. Al mes siguiente, en septiembre de 2018, se publicó un segundo libro sobre la vida de Estíbaliz. El autor Bernard Salomon realizó más de 100 entrevistas con ella y recopiló los resultados en su libro Celda 14. El libro también reveló la relación de Estíbaliz con un compañero de prisión de nombre Martin después de haberse separado de su esposo y padre de su hijo.
A raíz de la divulgación de esta relación, Martin fue trasladado a otra prisión. Antes de esto, ambos estaban comprometidos. No ha habido nuevos hechos que pongan el foco de las noticias en la vida de la reclusa. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!